Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Kelly Morales. Soy aspirante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y hoy les voy a mostrar mi investigación documental y de campo, mi informe final. Mi tema es razones históricas y contemporáneas de la hostilidad y falta de intercomunicación entre los campos de humanidades y ciencias exactas. A continuación, para situarnos, mencionaré algunas disciplinas representativas de las humanidades y las ciencias naturales. De las humanidades mencionaremos la historia, las letras, la filosofía, la lingüística, el arte y la politología como ejemplos esenciales. De las naturales, la física, la química y la biología. Metodología. Mi investigación documental que llevé a cabo fue con el fin de recabar información del tema. Búsqueda en internet y la verdad no tuve mucho éxito, entonces empecé a investigar en la biblioteca y encontré 3 libros que fueron la base de mi investigación. Estos libros de Peter Watson, la verdad fueron muy interesantes, fueron El ingenio alemán, La mente moderna y La sonrisa de Medusa. Realicé apuntes después de leer los libros, la organicé en carpetas para posteriormente realizar mi borrador. Realicé una base de datos donde fui anexando fuentes, fichas bibliográficas, fichas de trabajo, gráficas, referencias, etcétera, así como también lo de la investigación de campo, que realicé una encuesta a público en general con el fin de recabar información acerca de la opinión que tenía la gente del tema, más bien de la problemática y solución de esta, porque ya en sí del tema no tenían mucho conocimiento, la mayoría ignoraba. También realicé una entrevista con un asesor de un proyecto de matemáticas de la Facultad de Stuttgart para alumnos de tercer año, el doctor Milton Müller. Esta entrevista me dio respuestas interesantes en lo que respecta a las medidas para construir puentes entre las ciencias y las humanidades. Ahora bien, vámonos a los resultados. Consideraciones históricas, sociales y económicas sobre el surgimiento y divergencia de las humanidades y ciencias naturales. La teología en la Edad Media. Es bien sabido que en la Edad Media predominaba la teología y la filosofía como auxiliar de la teología, y el centro de atención era Dios, o sea, ni el ser humano ni la naturaleza. Surgimiento de la banca y el comercio, contabilidad y aritmética en el siglo XIV en Italia. En el siglo XIV, requerimientos prácticos y económicos llevaron al surgimiento de primeros sistemas bancarios y comercio estructurado. Esto llevó a un desarrollo de la aritmética, la contabilidad y el sistema de medida primeramente en Italia. Renacimiento italiano. En el Renacimiento italiano, el centro de atención pasó de Dios al ser humano mismo, de su intelecto, su arte, su historia, por lo que quizás se pueda ver el Renacimiento como la génesis de las actuales humanidades. Las ciencias naturales también comenzaron a surgir en los siglos XV a XVII, también por requerimientos fundamentalmente prácticos. Los descubrimientos geográficos, la expansión económica debido al comercio y las conquistas militares impulsaron el desarrollo de la técnica en general y de la astronomía geográfica en especial. En el siglo XVI y XVII surgen las figuras de Galileo, Copérnico, Newton y otros que dan lugar al nacimiento de la física como la primera ciencia natural formal. Filosóficamente, el empirismo inglés, la ilustración francesa y el racionalismo cartesiano proporcionan las bases ideológicas de la ciencia natural. Revolución industrial en el siglo XIX. En el siglo XVIII y XIX se dio la revolución industrial, dando la primera prueba contundente del poder material de las ciencias naturales.
El paradigma de la ciencia natural se extendió también a otros ámbitos. Una de las contrarreacciones fue el primer movimiento del romanticismo del siglo XIX, con su acento claramente humanista. A pesar de existir diferencias naturales entre las humanidades y las ciencias naturales en el siglo XIX, todo el saber humano aún se concebía como una unidad y por lo tanto a las humanidades y naturales como complementarios y no antagónicos. Prueba de ello fue el idealismo alemán, que propone filosofías inclusivas de toda la realidad material y toda la realidad espiritual en una sola unidad. A finales del siglo XIX se institucionalizaron por primera vez las ciencias humanas y las naturales como disciplinas independientes universitarias. Esta diversificación institucionalizada y la experiencia de la Primera Guerra Mundial llevó al surgimiento de lo que podíamos llamar los dos bandos. El de aquellos que, impresionados por el poder de las ciencias naturales en su aplicación a técnicas bélicas, le dieron la supremacía a las naturales, y el de aquellos que, impresionados por el sufrimiento y destrucción que esta misma ciencia era capaz de crear, abjuraron del progresismo cientificista. Estos últimos insistían en retomar los valores humanistas como superiores a las ciencias naturales. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos dos bandos se desarrollaron por un lado como los adeptos a la técnica y tecnocracia, y por el otro lado como los escépticos y relativizadores de las ciencias naturales. El posmodernismo fue un poderoso movimiento filosófico y social que arremetió contra las bases mismas del pensamiento científico. El abismo entre tecnócratas y cientificistas y humanistas con influencia posmodernista se ha perpetuado lamentablemente hasta nuestros días. A través del análisis y crítica de propiedades y rasgos de ambos campos, relucirán algunos de los factores de divergencia entre naturales, que llamaremos N, y las ciencias humanísticas, que llamaremos H. Comencemos por los objetos de estudio de N y H. Tradicionalmente, el de N es de la naturaleza y el de H es de la esfera de todo lo humano. Los objetos de estudio de H y N. Una de las razones de creación de conflictos entre H y N fue el desconocer que la actividad científica como tal también cae en la esfera de lo humano, y que el ser humano y sus creaciones están también incluidos en la naturaleza, por lo cual existe una notable intersección de los objetos de estudio de ambos. Ignorancia y tradición han seguido sosteniendo esta división entre ambas. No existe objetivamente. Las metas de N y H. La meta de N es una explicación de fenómenos complejos a partir de principios o axiomas lo más simples posibles. Las metas de H se podrían describir como la investigación del ser humano históricamente, socialmente, económicamente y psicológicamente. Por el alto nivel de su objeto de estudio debe concentrarse con descripciones, recopilación de hechos y proposiciones normativas. Otro motivo de conflicto básico ha sido la incapacidad de reconocer que esta complejidad hace imposible la aplicación del método científico de N a H. Esto no se debe a negligencia, repulsión o falta de inteligencia en H, sino precisamente este nivel de complejidad. El método de N es el teórico empírico y el de H el hermenéutico, comparativo y el histórico. Aquí aprovecharemos para resaltar otro de los puntos básicos de divergencia.
N trata de abarcar la realidad de abajo hacia arriba, es decir, por ejemplo, de reducir fenómenos psicológicos y sociales a biológicos, estos a su vez a químicos y últimamente todos a la física. Es últimamente un intento fundamentalmente reduccionista. Además, la perspectiva de estudio de N es la de ver la realidad como objeto externo. En contraposición, H se incluye a sí mismo en la realidad que estudia, o sea, que su punto de vista es interior a su objeto de estudio. Por la razón de la complejidad ya mencionada y por la necesaria autorreferencia de H, tiene que recurrir a metodologías de arriba hacia abajo y utilizar instrumentos racionales, empáticos y la interpretación como sus métodos básicos. En lo que aplicación se refiere, N y H se diferencian profundamente. N, a través de la técnica, conforma y controla el mundo material externo, mientras que H tiene la función de proporcionar contenidos culturales, interpretativos y orientadores. Consideraciones adicionales. Influencia cultural política de H y N. La influencia cultural y política de H y N son obviamente ambas enormes. N porque la técnica ha cambiado las estructuras sociales y H las interpreta y les da sentido. Ha habido intentos de acercamiento o reducción entre H y N. Por ejemplo, el constructivismo, que intenta reducir la actividad científica a un constructo puramente social sin base objetiva. Un ejemplo contrario es el de realismo científico exagerado, en el que se tacha de ficciones a todo aquello que no tenga bases firmes en las ciencias naturales. H sería, a sus ojos, un área casi totalmente subjetiva. Conclusiones y recomendaciones finales. Por lo tanto, ya expuesto, nuestra conclusión es retomar la idea de la unidad del saber humano y contemplar que N y H como complementarias y mutuamente fecundantes en acto de sinergia. Ejemplos de transferencias positivas serían: de N a H, mayor aplicación de métodos lógicos y matemáticos en H. 2. De H a N, la crítica y hermenéutica de N a través de una filosofía de la ciencia penetrante y exhaustiva que contribuya a mejorar la interpretación científica. Lista de medidas a implementarse para una sinergia eficaz de N y H. Para lograr lo dicho en el futuro, proponemos cambios drásticos en las políticas educativas que lleven a una educación integral, interdisciplinaria. Asimismo, el fomento de proyectos, seminarios, encuentros, programas, etc., con el fin de fomentar el trabajo interdisciplinario. Referencias y fuentes de consulta. Como bien lo dije al principio de esta exposición, mi base de la investigación fueron estos libros y sí opté por agregar dos páginas que fueron en parte informativas, interesantes. Y ahora vamos a los anexos. Aquí se encuentra la encuesta, gráficas de la encuesta y la entrevista. Entonces nos vamos a ir a la encuesta. Me va a voltear un poquito aquí la vista. Esta es mi encuesta con las gráficas. Aquí la primera pregunta es obviamente si
¿Cree usted que existe una incomprensión, incomunicación o antagonismo entre los actores de las ciencias humanísticas y los actores de las ciencias naturales? La mayoría fue un 87.7% que opinó que sí. Y el por qué la mayoría opinó que los factores que se debe esto es porque hay una creencia de que las ciencias humanísticas no tengan una base firme ni empírica ni teórica. Las consecuencias de esta división estuvo un poco las opiniones que ganó la de excesiva concentración de poder en los tecnócratas. Y esta pregunta es, ¿cree usted que la elección de carrera está relacionada con la inteligencia? Y si es sí, ¿de qué manera? Aquí la mayoría opinó que sí, porque cada uno tiene habilidades y talentos para ciertas cosas, fue lo que la mayoría opinó. ¿Y cree usted que sería beneficioso para la sociedad y el individuo retomar el método de la educación completa y universal en la educación preuniversitaria y por qué? Todo el mundo opinó que sí, pues para tener un conocimiento más universal, más amplio, más integral. El motivo psicológico para la elección de la carrera, la mayoría, pues estuvo dividido aquí las respuestas, pero lo que más fue la presión social, que muchas veces escogen su carrera por presión social, y que lo más importante para escoger una carrera, la mayoría opinó que es la vocación. Sobre los prejuicios humanistas y viceversa, en pocas palabras, la mayoría opinó que los humanistas piensan que los de las carreras científicas son arrogantes y los de carreras de las humanidades piensan que los humanistas son unos tontos. Así en resumen, es lo que la gente tiene esa idea. Y pues las medidas más efectivas, como dije en mi informe, pues es implementar una educación más integral. Y yo puse 2 videos de 2 chicas donde hablaban ellas sobre de que las humanidades eran importantes, ya que estas chicas pues estudiaban humanidades y que se sentían que las subestimaban. Entonces puse esos 2 videos, la gente estuvo la mayoría de acuerdo que sí. Solo uno me llamó la atención y que tiene razón, es de que está bien que un humanista diga que es importante las humanidades, pero pues también es importante, volvemos a lo mismo, tener una educación más integral, más de todo un poco. Y ahora nos regresamos a la presentación para que vean lo que grabé de mi entrevista. A ver si me deja ir al link. Se está cargando. Buenas tardes, me encuentro con el doctor Milton Müller para realizar la entrevista para mi trabajo de investigación. Hola, buenas tardes, doctor Müller. Buenas tardes, señorita, dígame. ¿Qué carrera estudió usted y a qué se dedica? Yo soy asesor independiente y estudié filosofía y matemáticas. ¿Qué es lo que hace usted aquí en la Universidad de Stuttgart? Actualmente estamos realizando un proyecto con estudiantes de matemática en conjunción con la industria. ¿Me podría decir algunas razones históricas de por qué existe la hostilidad y falta de intercomunicación entre los campos de humanidades y ciencias exactas? Es un tema complejo y no es sencillo contestar una pregunta así, pero bueno, voy a intentar en alguna medida responder a su pregunta. Bien, las ciencias naturales, bueno, las más o menos exactas, porque también ahí varía mucho, han tenido un éxito práctico enorme. Y eso pienso yo que ha llevado a una sobreestimación de ellas en la opinión pública y ha llevado a un poder económico y social e industrial. También a un utilitarismo y eso también a su vez a una especie de arrogancia.
El problema es que las ciencias exactas no responden a las preguntas más existenciales básicas de las personas. Por otro lado, recuerdo que entre los años 70 y 80 hubo un intento por el lado humanista de desprestigiar a la ciencia, haciéndola aparecer como una pura construcción social sin fundamentos sólidos científicos. Eso también creó más resentimiento en el otro bando y también podría verse como una de las fuentes de hostilidad. ¿Cree usted que existe actualmente todavía el llamado antagonismo entre las humanidades y las ciencias naturales? Pienso que sí. Pienso que muchos representantes de las ciencias sociales, por ejemplo, le reprochan a las ciencias duras un intento permanente de simplificación o sobresimplificación, un reduccionismo, podríamos decir. Y el otro bando critica a su vez la falta de bases teóricas y empíricas firmes de las ciencias sociales. Pero a mi juicio también se olvidan estos críticos de que las ciencias sociales tratan temáticas muy difíciles de matematizar. Es decir, es prácticamente imposible a este estado de nuestro conocimiento, ¿no? Matematizar algo así como la sociología o la psicología, porque sencillamente sabemos demasiado poco de sus campos. ¿Cómo se manifiesta en su medio ambiente este antagonismo? Pues en realidad yo estoy rodeado de gente más bien del lado científico, es decir, científico en el sentido no humanista, pero bueno, conozco algunas personas también de las otras áreas y yo diría que se manifiesta en comentarios, bromas, estilos de vida diferentes, bueno, en muchos aspectos. También se refleja en lo político, por lo menos aquí en Alemania, según mi experiencia, los de las facultades de humanidades tienen, por lo menos en general, más a corrientes izquierdistas y los otros, los de las ciencias duras son más conservadores en ese sentido, o sea, políticamente más conservadores. Típico es que actores en las ciencias naturales consideran, por ejemplo, las ciencias blandas, las llamadas ciencias blandas, como bajas en contenido, excesiva palabrería, es decir, un conjunto de bla bla y poca sustancia. Y los segundos consideran a los primeros como fanáticos dogmáticos del método matemático o físico, gente que está demasiado especializada, que son demasiado estrechos de mente, cerrados, fanatizados a cierto campo e intentando reducir una realidad muy compleja a pocos axiomas y teorías simplificadoras. Muy bien. ¿Qué clase de consecuencias tiene todo esto? Pues yo diría que lastimosamente es un desperdicio enorme de potencial en ambos lados. Y también desperdicio del potencial sinergético de trabajar juntos. Aparte, obviamente tiene consecuencias políticas y sociales enormes a mediano y largo plazo, pero responder a esa pregunta sería escribir un libro al respecto. Muy bien. ¿Qué medidas políticas y o institucionales se podrían tomar para construir puentes entre ambos campos? Bueno, yo personalmente pienso que la única manera realmente es desde arriba, es decir, un fomento político y económico realmente enfocado a promover proyectos interdisciplinarios, cambios en los planes de estudio, tanto de los colegios como de las universidades, para darle a ambas áreas el carácter que merecen, es decir, como partes fundamentales de una formación humana completa. No va a pasar esto basado simplemente en actitudes que provengan de la industria o de los tecnócratas o de la tecnocracia en la que vivimos voluntariamente. O sea que yo pienso que sin medidas políticas expresamente enfocadas a esto, lamentablemente la brecha va a seguir ahondándose en lugar de superarse.
¿De qué manera beneficiaría esto a los dos campos? Yo pienso que muchísimo, muchísimo. El campo humanístico, por ejemplo, desarrolla a mi juicio la creatividad, la imaginación, la fantasía, la flexibilidad, y estas a su vez pues son claves en las innovaciones científicas. Es decir, un científico sin imaginación, un científico sin fantasía tampoco llega a ninguna parte. Entonces, yo personalmente abogo por el modelo, podríamos decir, de educación renacentista, como decían los italianos en aquel tiempo, l'uomo universale, que significa una formación humanística y científica en nuestro tiempo pues completa, ¿no? Que abarque e integre estos dos supuestos bandos o áreas cuya división de por sí me parece a mí personalmente absurda. Claro. Bueno, le agradezco mucho su tiempo y la entrevista. Hasta luego. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y haya sido de su interés. Muchas gracias.